Hola, muy buenas. Muy buenas tardes, noches, calurosas ya al menos por aquí. Muy buenas, soy Rec. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semanita? Espero que bien. Por aquí a tope de trabajo, la verdad. Creo que se me nota la cara cansado, pero llevo una rachita maja. Porque, claro, como buen profe de chavales de 14 a 18 años, la semana que viene es selectividad. Entonces estoy metiendo horas para ayudarles y todo eso, las que no te imaginas. Pero bueno, ya es el examen de mate, que es sobre todo el que les preparo, es el jueves. Así que de aquí, lunes, martes, miércoles todavía tengo muchísimo trabajo. Y el jueves, pues bueno, vendrá otra época, pero bueno. Y vendrá más trabajo por otra manera, pero ya queda menos, como bien dices, soy rec. Pues por aquí, por lo demás, bien. Bueno, quitando eso, quitando que cuando parece que nos hemos olvidado de todo, resulta que la pareja está con COVID ahora. Y es como, ¡yujú! Cuando dices de que se juntan todas las cosas y todo se junta, pues exactamente. Pues andamos a tope. Pero bueno, por ahora yo estoy venga a hacerme pruebas para ver, porque como doy clase a chavales y todo eso, pues para vigilar. Y milagros de la ciencia estoy dando negativo. O sea, no lo sé. ¿Ha pasado antes? ¿O yo, mi cuerpo sigue teniendo anticuerpos? O no sé. No se sabe muy bien qué pasa, pero bueno. Que aquí vamos. Pero bueno. Que aquí hemos sabido hablar de libros y que para eso estamos. Eh, yo, este mes, voy a decir que he leído poco. No es que haya leído poco, pero el tema es que he leído cosas gorditas y además una cosa que aquí no puedo traer porque es un meteo. Entonces, claro, es complicado. Sí, con el poquito tiempo que he tenido y así. Pero la verdad es que traigo tres libros, como suelo intentar que sea, bien variaditos y que recomiendo mucho. El cuarto, el que he leído para Beteo, también lo recomendaré en su momento porque era un Beteo especial, porque ya iba para la editorial, pero me han pedido que le eche un vistazo antes, porque como era de terror y así, pues para ver si daba alguna idea, algún cambio de última hora, alguna idea así que pueda aparecer. No puedo hablar nada porque todavía no se ha hecho oficial y eso, pero tengo muchas ganas de que veáis porque es maravilloso, es una mezcla fantasía, pero sobre todo es oscuro, es femenino, feminista, es eh, brutal a veces muy tierno, es muy, muy buen libro. Ya os contaré más y ya traeré por aquí a la autora porque merece mucho la pena. Y además saldrá, no sabe todavía cuándo, pero muchas, muchas ganas. Pero bueno, volviendo a lo que veníamos, traigo tres libros muy interesantes. El primero hablé la semana pasada con Carlos, el autor, pero quiero que quede aquí constancia también de que es de mis mejores lecturas de mes. La cosa, porque como esto luego lo cuelgo en YouTube y para que sirva en modo de reseña y todo eso. Entonces, tengo muchas ganas de hablaros un poquito más de este libro, Niños elegidos. Voy a hacer una pequeña presentación de los libros que voy a hablar, aunque ya he puesto, lo puse en la portada en el anuncio, pero para que veáis. eh, el primero de ellos, Los niños elegidos, de Carlos Ruiz Pau, publicado por Numac, una editora. El segundo autopublicado y maravilloso, además de Izaskun Albéniz, Alas de Piedra, que es un thriller policíaco en Pamplona, en Navarra, y muy, muy chulo. Hablaremos de él. Y el último libro que voy a hablar es Hermana Roja, de Mark Lawrence y publicado por Red Key. Y como podéis ver, son tres muy diferentes. Los dos primeros son el comienzo de una. O sea, los el primero y último son el comienzo de una saga. Y el segundo es el primer libro largo de su autora,
y hasta ahora había sacado algunos cortos, hablaré también de algunos cortos así, ¿vale? Pero esos son los 3 libros que voy a hablar y luego sí os comentaré también una cosilla respecto a este libro, ¿A quién cuidará de ti?, de Verónica Cervilla, porque estamos haciendo lectura conjunta. Empezamos hoy una lectura conjunta en Palabra Errante. Entonces, para el que se apunte, luego pasaré también el de por qué elegí este libro y todo eso. Y además pasaré el enlace por si alguien quiere unirse a la lectura conjunta, pues oye, que ojalá, porque leer libros es muy divertido y leer libros en compañía todavía más. Y además intentaré a ver si puedo traer a Verónica o por lo menos hacerle unas preguntas para que la gente que quiera y todo eso, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Y el principio es Los niños elegidos. La semana pasada lo presenté y, y hay algo que me confirmó lo que mi lectura es que Carlos, primero que escribe muy bien y segundo que tiene una sensibilidad especial para tratar ciertos temas y ciertos tipos de personajes. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿De qué trata Los niños elegidos? Los niños elegidos es una obra de ciencia ficción soft, como él mismo también hablaba en la entrevista, pues algunas licencias se toma, algunos elipsis de tiempo y no pocas explicaciones en sentido, pero porque no es necesario. Pero en definitiva, hablamos de una especie de colegio aislado del mundo que, que trata a niños con poderes especiales. Hablamos de unas décadas más tarde de nuestro tiempo, o sea que tampoco es una ciencia ficción a muy largo plazo. Y conocemos todo de primera mano, de la mano de Kanae. Kanae es un niño, un adolescente ya de 15 y 16 años, que tiene el poder de controlar la electricidad. Tan despectivo, pues sus detractores y sobre todo un personaje, Allen, que lo comentaré bien, le llaman el Electrón. Entonces, cada niño que habita esta escuela tiene un poder. Y a esa escuela llegan desde muy, muy, muy pequeñitos, 2, 3 años, y durante toda su infancia, adolescencia, hasta vamos a hacer ser mayor de edad, más o menos, los entrenan para evolucionar esos poderes. Supone que en el mundo está en un momento muy crítico, pues de algo que no os explico bien por ahora, ya os digo que es el principio. Se supone que una tetralogía, así que todavía tiene 3 libros para explicarnos todo, pero en este caso, eso, que estamos en un mundo en el que estos niños tienen poderes y los desarrollan a través de pruebas físicas, de estudios, para que puedan ayudar al mundo. Claro, estos niños no tienen ningún tipo de relación ni con el exterior ni con adultos. Lo único adulto, vamos a decir, entre comillas, que conocen es Alma, la directora de ese centro, y además la conocen solamente a través de un holograma. Con lo que la vida es una especie de campamento gigante, desde niños muy pequeñitos a niños muy, muy mayores, y tienen que ir evolucionando. Kanai no está solo, tiene primero a su hermana gemela, que es Yumi, gemela melliza, Yumi, y luego una serie de amigos, Mike, Oriol, Drew. Hay una serie de otros personajes que la apoyan, la ayudan. Luego tiene un archienemigo, que podría ser que no es nada, luego os diré por qué, no es nada típico ni es nada, no cae en estereotipos, que sería Allen. ¿Qué es lo que ocurre? Kanae tiene una edad en la que se empieza a preguntar. Lo primero que se pregunta es qué hacen ellos ahí, si de verdad quiere el futuro que les plantan
Segundo, si es verdad todo lo que está viviendo. Claro, no tiene ninguna referencia de nadie, no ha conocido el exterior, no sabe qué es lo que pasa afuera y no se conforma con eso. Entonces, mientras está tratando de evolucionar en sus poderes y de mejorar y de... Porque al final es un colegio donde ellos van eh, teniendo una clasificación por los poderes como van desarrollando, tanto de exámenes como simuladores y así, van subiendo. Y para pasar de clase, al final, pues requiere pues, cierta altura de esa clasificación. Entonces, al final, es esa doble vertiente entre que él quiere saber qué es lo que está ocurriendo y a su vez sigue con todo lo que es la escuela. No se puede contar mucho más, pero sí decir que poco a poco va descubriendo que las cosas no son ni como las esperaba, ni le gusta lo que ve. Y entonces empieza a darse cuenta que todo eso, primero, no le gusta, y segundo, quiere ir contándolo a sus compañeros qué es lo que ocurre, porque necesita ayuda y también porque tienen derecho a saberlo, pero les va contando con cuentagotas. Pues crea muchas fricciones, tanto con su hermana, que vamos a decir la más cerebral, como con muchos amigos. Hablaba también de Allen, que es un personaje que a mí me ha gustado mucho porque podría parecer el típico malo, el contrario a Kanai, pero en realidad el papel de Allen es el de fiel servidor a la escuela a la que está. O sea, él hace todo para lo que se supone que tiene que hacer. Es para, eh, para seguir escalando y para en un futuro poder ganar a la humanidad. Los métodos a veces pues, son un poco cuestionables o por lo menos no son los más solidarios, pero es que ahí tampoco están para solidaridad, sino se supone que están en un momento crítico y tienen que mejorar el máximo posible para llegar a ese fin. Entonces, ahí, ese choque, primero entre esos dos personajes y luego un choque de realidad. Que Kanai y luego el resto poco a poco cuando sale. Unido a esto, si no fuera suficiente, hay un trabajo muy bueno de caracterización de los personajes adolescentes porque no cae en ningún momento ni en paternalismos, sino que simplemente se mete en el papel de los personajes y cómo actuaría un adolescente de verdad, sin grandes héroes, sin secundarios que suelen ser muchas veces en este tipo de libros casi como la parodia, sino simplemente imaginándose cómo son y con cada uno con su propio arco de desarrollo. Y además hay un trasfondo filosófico muy interesante, porque con una muchísima razón, tanto de manera simbólica como real, tenemos muy presente el mito de la caverna de Platón. Ese despertar, ese darse cuenta que lo que le habían enseñado hasta ese momento no era más que sombras de lo que era la realidad. Y luego cuando ves el mundo y volver a la caverna para explicar a los que siguen ahí encerrados qué es la realidad y que te traten por loco o que no te quieran ayudar o que se quieran quedar. Pues eso que es que todos los que hemos estudiado filosofía, yo creo que tenemos marcado esa parte de Platón, pues está muy bien introducido en el... Tiene esa carga también de filosófica, de evolución personal, no es más que los adolescentes que intentan descubrir cómo funciona el mundo. Viene muy a colación con lo que es la adolescencia en general. Y llevarse chascos, sentir tristeza, miedo, odio, sentir que te han engañado. Es muy de adolescentes, entonces creo que está muy bien caracterizado. Y unido a esto, si no fuera suficiente, eh, durante todo el libro ocurren esas pruebas que hablaba antes para subir el escalafón de esa academia, de ese colegio. Claro, en ese escalafón lo que consigues es ese prestigio, poder pasar de clase. No se sabe muy bien hasta cierto punto, qué pasa si no pasas de clase. Nos entenderemos qué es lo que pasa. Pero
Para conseguir esas escalafones, pues aparte de exámenes o lo que sea, tiene una parte de simulador que hablaba con Carlos y era muy divertido porque yo me imaginaba parecido, era casi como peleas Pokémon. En el sentido de que cada uno tiene un poder, cada uno quiere utilizarlo como pueda o sabe, y va creándolo cada vez más. Entonces se va viendo desde el principio de la historia, por mucho que pasa durante un mismo curso, pero desde el principio de que nos empiezan a contar la historia al final, cómo esos propios poderes van evolucionando, cómo las batallas también van evolucionando. Entonces, tenemos una mezcla entre filosofía, interacción entre adolescentes y a la vez también unas escenas de peleas que no son para nada gratuitas, porque las peleas sirven para entender mucho de la historia y las historias sirven mucho para entender cómo eran las peleas. Entonces, esa unión es muy interesante porque vemos cómo van creciendo los personajes también por cómo se comportan en esas peleas, qué es lo que hacen, porque sobre todo eh, hay una parte en la que hay una pelea más intensa y ocurre algo al principio y luego hay una evolución con otras peleas. Te vayas, perfecto. Pues oye, muchas gracias por estar por aquí y que vaya bien la semana. Bien, bien. Y sí, merece mucho la pena leerlo. ¿Vale? Te gusta, ya sabes, y ya me comentarás si lo lees. De Numac, además, porque la edición es muy, muy chula, porque si no era suficiente el que iba comentando, más tiene una edición la que está muy cuidada, tanto parte, claro, muy unida al personaje. Y luego, pues hay unos contadores que va marcando el día y la hora que ocurren las cosas, y ayuda mucho también a seguir ese hilo. Y además, es un toque que luego al final hay un cambio en los marcadores interesante y que es un detallito. Así que, ya ves, lo primero, los niños elegidos. El segundo libro que quería comentaros es este, Alas de Piedra, de Izaskun Albeniz. Tenía muchísimas ganas de leer este libro porque hace tiempo ya que conozco a Izaskun, aunque tiene pecado, porque Izaskun si ves esto en algún momento tiene pecado lo nuestro que estamos a 100 kilómetros y nunca hemos coincidido físicamente. Pero hace mucho que nos conocemos, que le sigo, que hemos hablado. Y sé que esta historia lleva mucho tiempo en su cabeza y lleva trabajándolo mucho tiempo. Y tiene mucho trabajo, mucho cariño al libro y se nota. Esto sería un thriller policíaco en Barra. Y, y a mí me ha gustado mucho. Antes de hablar de esto, sí quiero deciros que Taskun, yo lo conocía antes pues, por los que tenía, de policíaco, sí, y luego tiene una serie de relatos publicados que merece la pena leerlos, que ella los ha unido bajo un nombre que es el Pentagrama Criminal, y en él lo que hace es do, re, mi, pues va llamando cada relato, pues tal, y lo une además a una canción. Entonces, cada relato está basado en una canción muy conocida. Entonces, mientras vas leyendo el relato, lo que negra, de historia negra, criminal, thriller, vamos evolucionando en la historia y tienes un doble reto. Por un lado, saber qué es lo que ocurre al final, como buena pibes o de asesinatos o crímenes. Y por otro lado, qué canción está detrás. Porque luego al final del todo, ella sí lo explica qué canción es y eso y todo eso. Pero es un juego muy divertido. El primero, leer el relato, escritos, y segundo, el descubrir qué canción está detrás de ese. Entonces, ese doble juego es muy, muy interesante. Pero bueno, volvemos a la novela. Hablando, que es Piedra. Eh, ¿De qué trata esta novela? Esta novela arranca con una escena muy potente
pues suele pasar muchas veces este tipo de novelas y a mí es algo que me encanta porque te mete directamente en acción. Ocurre un crimen, vemos desde el punto de vista del criminal qué es lo que está ocurriendo sin saber quién es, realmente. Y es como una especie de prólogo que luego va a unir a la historia, va a ir viendo ya lo que vamos a ir. Y bueno, después de ese primer prólogo, saltamos a conocer al protagonista, que es cierto que es una novela que tiene bastantes personajes, pero casi toda la novela lo vemos personaje principal, que es Santi, bueno, Lope, llaman, que es un policía foral, barra, que está de baja. Lo encontramos justo en el último momento de la baja, en el momento en el que está de baja y se va a reincorporar al cuerpo. Está de baja porque tuvo un accidente, coche, en el que fuerte y su compañero Blas, que le tenía muchísimo cariño y que se iba a jubilar enseguida. Esa sensación de perder a su gran maestro, al que le había todo lo que el oficio, pues es un golpe muy duro para él. Y además porque él está convencido, porque la gente le diría que no, que está obsesionado con el tema, está convencido que eso no fue un accidente. Ya nada, había revisado el coche y que todo bien. Supone que en el momento del accidente falla. Prueba al coche, vieron que los estaban rotos, pero decían que era que se habría roto de manera. Él no está de acuerdo, pero, pero no puede hacer más. Con lo que está retirado, tope psicológico, pero estamos en ese momento en el que se reincorpora al pueblo en el que vivía y se reincorpora. Además, se reincorpora yendo a una fiesta. Además, es muy divertido porque, claro, yo he vivido durante casi 3 años, 2 años en Pamplona. Entonces, el seguir el camino de los personajes, el que cuando me habla de pues, del bar donde fiesta, caballo blanco que final, de, claro, para mí son lugares comunes. Entonces, si ya de por sí el libro es muy divertido, si además te recuerda todo esto y te imaginas que todo eso está ocurriendo en los sitios que te narra la autora, pues también es un plus. Nos conocemos a eso López, está así. Entonces, es un personaje, es un policía que a simple vista, cuando lo conocemos, ese momento en el que está tan bajo de el cuerpo, pero parte de su compañero y todo eso, pues puede parecer que esté buscado, sientas una empatía total con él. Pero no es así, porque es un personaje con bastantes aristas, es un personaje complicado de tratar, es un personaje, por ejemplo, que con el trato con las mujeres se nota que algo le ha pasado en el pasado y hay algún personaje del que ahora hablaré se lo dice en algún momento, pero es un personaje que no es cómodo, es un personaje borde de carácter, es un personaje que además, pues eso, no evita el choque, no evita lo moralmente más o menos censurable. Entonces, el tener de personaje, o sea, de protagonista un personaje así, policía, lleva una investigación, que a su vez pues tiene conocimiento de su vida personal, pues es un juego que a mí me gusta mucho. No me suele gustar cuando son los personajes heroicos, y es que pueden todo, y blancos, y ¿no? Tiene sus aristas, y cuando llega al trabajo se encuentra con una doble sorpresa. Es decir, por un lado, casi le han puesto una compañera, que no es una compañera como tal, sino que es una psicóloga que va más como observadora, que está haciendo, pues eso, perfiles de crímenes y todo eso, trabajo, entonces ella la tiene de observar.
voy a decir mucho más sobre ese personaje, porque quitar partes de sorpresas y así. Entonces, decir que eso, entonces, este personaje, o psicóloga, pues también tiene esa parte de que me encanta de cómo desgrana la investigación, cómo van jugando, buscando las pistas, cómo tratan de enlazar una pista con otra. Y esa parte más de investigación, eso lo lleva este personaje. Porque López es más un hombre de acción, de sí, de gente y así, pero esa parte más de reflexión, de ver casos anteriores, ver ese tipo de cosas, lo lleva Almudena. Y a mí es una parte que me encanta de este tipo. Ver ese trabajo, esa historia de cómo se va. Pero esa es una de las sorpresas que tenía. Y la otra sorpresa, bueno, sorpresa, es que hay un personaje, que me encanta el nombre, que es Felicio, que es un niño de papá, que está ahí puesto pues porque por ser quien es. Y vamos a decir que está en el mismo puesto a Bicefalia con Lope y se llevan a matar. Se llevan a matar por razones personales, también porque Lope se considera, con razón, pues que Felicio no es nada o policía. Pero también hay razones personales para que se lleven tan mal. Entonces, hay ese juego entre dos personajes que mal y que además se va buscando. Y para terminar todo, el inspector, que es justo el que está por encima de ellos, le manda un trabajo para hacer a Lope, que es buscar a su hijo que lleva tiempo desaparecido. Lo han hecho público, pues anda, si algo, si Cate, pero no, Cate no está pasando nada y le pide por favor que confía en él y que busque a su hijo. Mientras tanto, hay un asesinato que tiene que descubrir. Van apareciendo más personajes. Una pista, una dueña de una casa rural, un dueño de un negocio de catering, una serie de personajes, que es una de las cosas que más me gusta de esta novela, que es una serie de personajes que aparecen en sí como si pareciera que no tuviera relación entre ellos, o la psicóloga que está tratando a Lope, como que estuviera, parece como escenas sueltas a veces, sobre todo al principio de todo, cuando ves que empiezan a aparecer esos personajes, esa dueña de la casa. Parece que van contando historias un poco más inconexas o que parece que no tienen nada que ver, pero poco a poco quizás conoce un trabajo muy bueno de entrelazar esas historias, de ver cómo va encauzándose todo y cómo al final llega a lo que es un caso clásico de policía. Entonces, ese juego es muy interesante para ver cómo vamos conociendo a esos personajes de una manera un poco más ligera que Lope o Almudena, pero sí tiene lo suficiente como para, primero, ver ese punto en el que están y entrever todos ellos, pero como le pasa también a Lope, esconden secretos. Y secretos que poco a poco iremos descubriendo. Ya os digo, es una novela. eh, si os gustan las policíacas de investigación, muy interesante, es muy divertida, se lee súper rápido. Esta novela la escogió Monse, mi compañera de Errante, para la lectura Errante. Y para mí fue todo un acierto, porque primero es apoyar a Izaskun, que es una autora que se autopublica y que, oye, que a la gente. Segundo, porque también ha venido al podcast y la conocemos y yo tiempo. Tercero, porque es muy divertido. Incluso gente que igual no está tan acostumbrada a leer este tipo de novelas, se la ha bebido, o sea, le engancha y es de estas novelas que te engancha y sigues y sigues y sigues porque quieres saber el final. Las de Piedra es una novela. Entonces, por ese lado merece muchísimo. Y segundo, porque enraiza muy bien, nota que es Navarra, Navarra y Zaskun, enraiza muy bien con el lugar, con lugares concretos de Navarra, de Pamplona y alrededores, con la cultura de Pamplona, hay ciertos toques que no puedo contar mucho más con
mines, con lugares concretos de Pamplona y de los alrededores de Pamplona. Entonces, está muy bien metida esta historia en todo ese entorno que nos cuenta. Ya os digo, una novela muy recomendable que empiezas a leerla. Y no os puedo contar mucho de lo que es el caso principal porque hay muchas claves que van evolucionando, entonces si cuento algo pierde parte del efecto sorpresa de la novela y yo creo que estas novelas sí que merece la pena leerlas sin saber mucho. Entonces ya os digo, Las de Piedra y Fénix, ya tenéis para comprar en Amazon sin problema. Merece mucho la pena. Me gusta. Y el tercer libro que tenía pensado hablar hoy es este de aquí, Hermana Roja. Hermana Roja es una novela de fantasía, Mark Lawrence, de caso publicado por Red Key. Mark Lawrence, la saga anterior de Mark Lawrence, ya la había publicado ante Red Key. Y esta es también es otra saga, que aquí pone, sí, pero bueno. Primer libro del ancestro, gordito este libro. Es muy, muy, muy divertido. Y ya digo, muy diferentes entre ellos los tres libros, pero los tres merece la pena. Entonces, si la fantasía es lo vuestro, yo creo que esto os puede gustar. Arranca lo mismo que pasaba antes con Alas de Piedra. Arranca con una escena de una hermana, una monja, que no conocemos muy bien, no sabemos quién es, que es la Pina, y con un montón de gente que va a intentar matarla. Y descubrimos que esta hermana Espina, como monja, pues una habilidad especial, pues para luchar, para matar, es decir, entonces monja no es lo relacionado a la monja. Y empieza con esa escena. Pero saltamos de ahí, que no sabemos muy bien colocarlo, aunque luego ya os digo que sí se sabe colocar luego perfectamente. Igual no tanto en el tiempo, pero sí qué es lo que está ocurriendo ahí. Saltamos a conocer al personaje principal de esta novela, que se llama Nona. Nona es una joven, una niña, que está en el corredor de la muerte, es decir, porque está presa, la acusan de asesinato y la van a colgar. Entonces, merece la pena leer ese principio, no el principio del total, pero después de ese prólogo, que es la escena que os he dicho, empieza así. Ningún niño cree verdaderamente que vayan a ahorcarlo. Incluso en la plataforma del cadalso, con la cuerda arañándole las muñecas y la sombra de la soga en la cara, sabe que alguien dará un paso adelante. Una madre, un padre, llegado tras una larga ausencia, un rey que dispensa justicia, alguien. Pocos niños han vivido lo suficiente para entender el mundo en el que nacieron. Puede que también pocos adultos, pero estos al menos ya han aprendido alguna que otra amarga lección. Pues claro, empezamos muy potente con esa escena de Nona, cárcel, a punto de ser ahorcada. Y de pronto aparece una abadesa, orden religiosa, y pide que se la lleven. Entonces consigue sacarla de la cárcel, pero vienen detrás para intentar recuperarla. Y porque a la persona que ha matado, vamos a matado, más, es una persona, es hijo de un muy poderoso de la ciudad. Entonces la lleva corriendo al convento y en ese convento le dice que si quiere salvarse, que se haga novicia para que vean si que no puedan sacarla. Entonces arrancamos en ese punto tan fuerte para ella y ella no sabe muy bien qué es ese convento, pero en realidad lo que es una especie de convento de monjas guerreras que siguen una orden del ancestro que hace que luego una vez que vayan evolucionando y vayan creciendo y se parece un poquito a los niños pequeños, porque al final es ese colegio donde van a aprender a hablar,
eh, van viendo que tienen distintos caminos. Alguno más eclesiástico, vamos a decir, hay algunos eh, místicas, hay las grises, que serían las que se dedican más al espionaje y a cosa muy interesante que también hace jugar, o sea, trabajar con las sombras. Y por el otro lado están las rojas, que son las guerreras. Entonces, en esa escuela, monjas, vamos a decir, conocemos a un montón de niñas como ella, cada una que viene de una manera diferente, y vamos viendo cómo va evolucionando. Eh, Ahí también, pues como pasaba con los niños elegidos, también hay clases. La primera clase es la clase roja, que es donde entran, empiezan a aprender y luego pasadas ciertas pruebas que te van explicando muy bien, pasas a la clase gris. Evolucionando hasta que al final coges tu camino entre ser una hermana roja, una hermana gris, mística. Entonces, como world building es muy interesante. Además, estamos en un mundo en el que hay una luna que permite que haya vida en ese mundo. Luna que se supone que en algún momento caerá. Narra más especies. Y permite que haya una especie de franja de vida alrededor de un mundo muy helado y muy peligroso. Entonces, conocemos muy poquito en esta parte. Digo que es el primer libro y espero que se abra más el mundo porque te quedas con muchas ganas de saber mucho más sobre ese mundo. Pero estamos en ese mundo en el que estas monjas van creciendo, girando, en busca de controlar eso, armas rojas, otras esa parte más oscura, y otras la parte más, le llaman el recorrer la senda, caminar por la senda. Y además es muy chulo ese punto porque habla de caminar por la senda y uno de los ejercicios que hacer es caminar por una senda muy, muy especial, casi como personificar esa senda en algo físico. Entonces, vemos que Nona va haciendo amigas, pese a tener un carácter que es complicada, y poco a poco se va descubriendo pues tramas políticas, tramas de venganza, cómo hay juegos que tienen relación con ese convento. Descubrimos más sobre ese mundo porque hay una sala cerrada, no se supone que hay un corazón que da más poder todavía a ese lugar. Y en ese mundo se supone que hay varios lugares como esos, con varios objetos como ese. Entonces, ese juego de hablar, pues eso, de hablar de ideas, de hablar de la senda, esa mezcla entre religión y lucha, es para mí una de las cosas más interesantes. De otras cosas, pues eso, esos objetos multiplican esos poderes de lucha. Y, y hay otra cosa que me encanta de esta historia y es la propia Nona. Nona es un personajazo para mí, es la gran estrella de esta novela y para mí es uno de los momentos potentes, siendo esa niña que vemos crecer, pero crecer poquito, que seguro que vamos a saber más, sobre todo cómo termina la novela, pero lógicamente. Pero esta Nona tiene un pasado bastante complicado. Ella fue vendida, hombre que va recogiendo los pueblos y va recogiendo niños, va comprando niños para luego venderlos pues a una academia de magia, vicios, a zonas de lucha, a distintos sectores. Y ella es una de ellas. Vemos esa que le ocurrió a Nona y acaba en un lugar donde se lucha y ahí ocurre todo. Vamos poco a poco descubriendo, ahí ocurre todo por lo que luego es acusada y llevada a la cárcel. Pero una de las cosas más bonitas que tiene Nona es que cuenta su historia, cuenta la historia de su vida, cómo acabó en ese carromato, vamos a decir.
venta, cómo le permitió, por ejemplo, su madre o su padre, cómo permitieran y así. Y dice mucho de ella como en un primer momento, cuando conoce a las niñas, a sus compañeras, cuenta una historia, pero que luego no sabemos muy bien qué es lo que ocurre, si es la historia verdadera o no, luego va cambiando de versiones, entonces tiene esa parte nona, esa parte misteriosa de saber que es una niña que ha sufrido mucho, que lo ha pasado muy mal, que tiene secretos. Desde el principio sabemos que hay algo raro en ella, en Nona, y la propia historia va empujándonos a seguir esos secretos. Porque nos hablan de, ya te digo, es muy, muy interesante, muy complejo, pero nos habla de profecías, nos habla de, de personas que van a venir al mundo a cambiarlo veces, entonces duda si será una de ellas o no, o qué pasará, o por qué la abadesa decidió sacarla de esa pena de muerte que estaba muerte. Entonces, vamos viendo cómo va evolucionando toda la historia. Además, meten a otra niña que puede parecer que es el contrapunto de ella, porque gracia es justo lo contrario a ella. El propio carácter y manera actoral desde el principio es muy diferente a ella. Pero hay algo que las unirá y también hay una evolución entre ellas. Entonces, ya os digo, es una historia muy interesante en la que vamos conociendo a una niña que va creciendo, que va conociendo quién es ella, que va reconociendo frente a sus amigas quién es muy arisca, pero luego vas viendo cómo poco a poco se va abriendo y cómo va cogiendo cariño. Hay una parte muy bonita que es eh, el cómo se reconocen o qué se dicen de si son amigas o no. Esa sensación de estar tan solas. Unas, una, por ejemplo, sí, que sola, o esa sensación de pertenecer a un lugar, en fin, después de pasarlo muy mal, pero a su vez de saber que ese lugar no es fácil, no es cómodo, hay muchas cosas que no te cuentan y le da mucha rabia. Entonces, Nona es un personaje con mucho cariño. No, hay un detalle que me gusta mucho, así como aquí también ocurre con la Iglesia Católica, que cuando se hacen monjas, bien, ya poco pero cuando se hacían monjas, cambiaban de nombre, y ya sea en Sor que tras el nombre, vamos a decir, suyo de nacimiento. Aquí ocurre algo parecido, pero ocurre de una manera muy curiosa, eh, que es que las, las monjas cogen nombres de objetos. Entonces ahí tenemos la hermana vidrio, la hermana sartén, la hermana manzana. Entonces te puede parecer, al principio te choca, dice como hermana vidrio, hermana manzana, hermana sartén, es que así te puede parecer una parodia. Pero luego, o sea, vas cogiendo esa idea de... Y luego al final es un nombre más. Y es un punto en el que ellas también van a llegar. Decidir qué nombre quieren coger. Qué nombre. Y es curioso porque hay un punto en el que decide cada una, o tan solas, pero decide de manera secreta qué nombre va a tener, pero el nombre no se lo cogen hasta que consiguen eh, pasar por todo el proceso por todo el proceso de conocimiento y de todas las clases diferentes que hay para convertirse en monje. Ya os digo, es un libro muy gordito, son de leer tan gordo. 546 páginas. Pero son 546 páginas muy bien llevadas, muy rápidas en el sentido de que vas leyendo y te vas bebiendo el libro, porque no tiene grandes infodumping, ni tiene, por mucho que es un mundo que ves que es muy amplio, muy diferente al nuestro, que ha ocurrido muchas cosas, que hay eh, complejos sistemas políticos de poder,
se entrevé pues, la relación de iglesia, que hay distintas iglesias, distintos credos, se habla de unos piratas que atacan, se habla de las zonas de hielo tan duras, pero no es que te los narren de manera de infodumping total. Sí hay una parte que a mí me gusta mucho. A ver, ya sabéis que yo soy una persona que le gusta mucho el tema del, del world building y de ver cómo se va construyendo y cómo los tienen, qué sistemas tienen, cómo funcionan. Entonces esa parte a mí me gusta mucho. Eh, entonces aquí, como suele ocurrir muchas veces en estas, es decir, tipo de novelas de crecimiento, de conocimiento, de colegio, de tipo de van conociendo, van aprendiendo cómo funciona el mundo poco a poco, pues aquí ocurre lo mismo, entonces pues tienen filosofía, tienen de religión también, lógicamente, pero tienen clases también de venenos, de herbología. Entonces, y a través de esas clases, esas pequeñas lecciones que les van dando a las alumnas, vas descubriendo un poquitito lo que es el... Ya os digo, pero son pinceladas, son pequeños trazos de un mundo muchísimo más amplio y mucho más complejo. Estoy seguro que Mark Lawrence ha creado un mundo enorme, ya os digo, con esa presencia del hielo. Pero aquí vemos, vamos a decir, principalmente vemos una ciudad, que es donde ocurre prácticamente todo. Que hay un viaje de ese carromato, donde creo que todos conocemos pues el entorno. Hay un el que dice que pasaban, llegaban casi a la ciudad y iban hacia otro lado y luego volvían. Entonces, conocemos algo, pero principalmente conocemos sobre todo ese convento. El 70-80% de novela. Y luego vamos conociendo pues pequeños detalles, pues como magia, que sería casi como un contrapunto al convento de monjas, a tal punto que ocurren también batallas entre dos, batallas de demostración, pero que se ven ciertas cosas. Conocemos un poco también pues del entorno, un poco más. Conocemos también la crueldad del mundo, porque arrancamos con Nona, que va hacia el cadáver a morir. Pero luego también esa amenaza de posible muerte le persigue, incluso le persigue a la propia abadesa. Entonces, vemos como esa crueldad de castigos, de pruebas que hay. Entonces, no es un mundo amable, no es un mundo de fantasía alegre, sino que es un mundo en los que los bajan, que los niños son vendidos. Vemos ese estrato de la sociedad, principalmente gracias a Nona. Pero también vemos otra compañera que os he comentado antes, que viene de la aristocracia, entonces vemos un poco más palaciegas de que pueden ocurrir, luego aparecer a otra persona más también más. Esa es también esa capacidad de los millonarios para comprar poder, comprar jueces, comprar. Entonces, y magia a veces maravillosa, magia oscura, eh, un poco de todo. Una novela que merece mucho la pena. Yo estoy deseando que saquen más, porque me quedo con muchas ganas con este. Ya os digo, es diferente a las anteriores. Esta es como más cruda que las anteriores que os he comentado. Esta es más. No voy a decir que es bruta y salvaje, porque al final. Un poco. No, historia, pero sí es cierto que no es amable, teniendo en cuenta que estamos hablando de una niña. Claro, arrancar con una niña a punto de morir, pues no es precisamente lo más amable. Y vemos que Nona lo ha pasado muy mal en el pasado y vamos poco a poco entendiéndola, pero también lo está pasando muy mal en algunos momentos, en otros sentidos no tanto, porque antes pertenece ya a un sitio, consigue tener amigas, consigue abrirse poco a poco, porque le cueste mucho.
Y uno de los platos también fuertes es esas relaciones entre ellas, cómo van evolucionando y cómo van fraguándose esas alianzas entre novicias, las novicias, cómo van, pues eso, los carrillos, aparte de conocer un colegio, vamos a decir, desde el punto de vista de los niños, profesores, por ejemplo, un detalle curioso que hay, la hermana que se dedica pues, a hablar sobre menos o cosas, una de las primeras cosas que hace cada vez que hay alumnos nuevos es envenenarlas, a matarlas, pero sí es ese punto de decir, no es nada amable, no es nada amable el mundo, no es nada amable para los niños y además les están formando, en el mejor de los casos, para trabajar siguiendo la senda, que sería la parte maravillosa, realmente, pero también les están formando para trabajar en el espionaje, sombras, trabajar con sombras, y así, o incluso directamente ser hermanas rojas y ese punto es muy, muy interesante. Y además, otra cosa que hay que reconocer que me fascina nada de este tal. Y cuando te imaginas qué puede ser esa escena, lees todo el libro que hay que leerlo. ¿Qué puede ser? ¿Quién puede ser esa imagen y cómo, qué es lo que ocurre ahí? Yo os digo, es un libro muy, muy interesante, es un libro muy chulo y que a mí me encanta. Muy recomendable. ¿Ok? Tres. Y ahora hablaré un momento del futuro. Primero de ellos, Los niños elegidos, de Carlos Rubio Palau, publicado por Numac. Una ciencia ficción soft, pero con una carga social de entender a los adolescentes, de entender el crecimiento que es dentro de lo que es un mundo con poderes y, como decía él, casi como una especie de X-Men de mutantes, cómo ellos van creciendo, van evolucionando, van dándose cuenta que en el mundo hay que dudar de todo y que como cuando dudas al final vas descubriendo muchas cosas. Y sobre todo, cómo se van entrelazando esos personajes tan chulos y tan bien formados de adolescentes para intentar descubrir todo y sobre todo para intentar eh, conseguir algo, no puedo decir mucho más, pero sobre todo el golpe que es darte cuenta que lo que has vivido, porque nos entran desde bebés, casi 2, 3 años, darte cuenta que todo lo que te han contado no es así, tienes que dudar de todo, el golpe ese duro está muy, muy bien dado, con filosofía, con una carga social, pero a la vez muy divertida, con peleas, con poderes. Así que tiene muchas cosas muy interesantes y lo mismo que os decía antes con Hermana Roja, en este caso también el libro tiene 446 páginas, pero también te lo bebes y muy recomendado. Así que Los niños elegidos, que por cierto, este libro pronto, bueno, depende, esto también en YouTube, que ya sabéis que está para YouTube, pronto tendré la reseña también escrita en Café Librería, que ya está colaborando con Carla, y ahí dentro de poco los vídeos estará ahí reseñada por si más o lo que sea, pero bueno. El segundo libro, Alas de Piedra, de Izaskun Albéniz, un libro píaco con, no voy a decir que es coral, porque si seguimos el Lope, pero es cierto que vamos viendo no solamente es lo que ocurre al policía, sino que una serie de personajes que hay alrededor que parecen conexos, pero poco a poco se van a ir conectando y van a ir descubriendo que todo es la unión.
primera novela de Izaskun, novela larga, que antes tenía relatos, también antes de Etapa Criminal, pero es una novela, lleva mucho tiempo trabajando en ella. Y os recomiendo que la leáis. Hemos leído en la palabra errante, en el Club errante, e incluso gente que no está muy acostumbrada a leer Zodíaco negra, le ha gustado. Así que muy recomendable a las de pie. Y el último, el que estamos hablando ahora, Hermana Roja, de Mark Lawrence, publicado por Red Key, una novela de fantasía cruda, en parte, pero siguiendo la vida de una niña que lo ha pasado muy mal, pero va encajando poco a poco en un mundo, pero vemos que el mundo es hostil hacia ella y hacia ellas. Una mezcla entre luchas y religión, con tramas políticas que se van entreviendo, pero que se van afectando a las novicias, pero que ves que hay un mundo mucho más amplio. Esto solamente es las primeras pinceladas, saga. Y sobre todo, ya os digo, el personaje de Nona te enamora. Un personaje con la leche, inconformista, rebelde, que lo ha pasado mal, que ha sufrido mucho, ida, que lo que ha estado a punto de morir. Pero que a su vez empieza a conectar con gente y empieza a descubrir que el mundo no es tan crudo, o no siempre es tan crudo, como se lo han plantado en toda la vida. Aunque va descubriendo también que hay veces que, aunque parece que luego se suavizan las cosas, luego las mayores. Os digo, va creciendo el personaje, vamos viendo cómo va evolucionando, cómo va mejorando, y vamos entendiendo qué es ese mundo en el que la religión se mezcla con el poder, se mezcla con luchas, se mezcla con los tipos de monjas, y sobre todo vamos viendo que Nona no es una persona común, no es la única que nos... y que evoluciona de una manera muy, muy chula hasta el final, que querer leer más. Ya os decía al principio que antes de la escena ocurre algo, la hermana Espina, luego vamos viendo ahí como eso al principio, luego por la mitad hay otra escena y luego al final del todo, lo último, el epílogo de la novela sigue esa parte, entonces es como va uniendo todo esa parte, inicio, final, esa parte unida a los personajes, encajan algunas cosas y que vas a entender que pasa mucho más en este mundo. Hay un salto desde lo que acaba en el tiempo de Nona novicia a cómo acaba ese otro historia, raza, toda esta historia, que es con muchas ganas. Así que, Hermana Roja, de Florence, muy, muy, muy. Chía, negra y ciencia ficción. 3 libros, 3 recomendaciones que yo creo que merecen la pena. Y por último, sí quería comentaros, primero, 2 cosas. Primero, que en el club de lectura errante, en Palabra Errante, tenemos durante este mes de junio, tenemos la lectura que escogí yo, que es Quién cuidará de ti, de Verónica Cervilla, que ha publicado ahora en su momento. Es una novela reeditada, pero reeditada porque, primero porque merece la historia que me han comentado, yo todavía no la he leído, pero sí me la han recomendado mucho, que es el horror que tiene, pero habla de muchas cosas. Y, y resulta que esta novela ganó el premio. ¿Cuál es? Eh, Verónica, en su momento, publicaron en Triskel el premio Ripley. Eh, Publicaron creo que fue en Triskel, la novela.
pero por desgracia la editorial cerró y esta novela que tenía mucho recorrido todavía pendiente, pues se quedó ahí. Entonces, una de las cosas que me enamora literal tiene, y aparte de todo, y aparte de la, la editora que tiene, ya sabéis, que le tengo muchísimo. Una de las cosas que tiene es esa valentía por coger novelas, aunque ya se hayan publicado, y, y darles una segunda vida, revisada. La portada, por ejemplo, me parece brutal, que la ha hecho Liber Libélula. Es brutal esa portada, me encanta y además tiene una sensibilidad muy especial, aparte porque es Liber y la conozco, porque han querido casi como homenajear la portada original, porque si vais a mirarlo cómo era la portada original, esos efectos de vegetales, o sea, todo eso está en el original, pero aquí le da una vuelta y es auténticamente brutal. Así que si os queréis unir, durante este mes vamos a estar leyéndola. Voy a poner por aquí, por el chat, el enlace. Ese es el enlace para el grupo de Telegram, para esta lectura en concreto. Y yo creo que merece la pena, porque estoy con mi intención de demostrar a la gente que leer terror merece la pena, que eso de que no me gusta el terror es porque normalmente la gente no sabe lo que es leer terror. Entonces, yo creo que merece la pena. Si queréis unir, en cualquier momento, no hay ningún problema. Es una novela que tampoco es tan larga. La hemos dividido de aquí a final de mes de junio para comentarla justo el 30 de junio. Hemos dividido por domingos y el ritmo de lectura es unos 6 capítulos, tantas páginas a la semana, con lo que puedes ver que el ritmo es muy tranquilo de lectura, que no requiere la lectura de un tocho enorme a 200 páginas casi por semana, sino que y yo creo que merece la pena. Pero por apoyar autoras y editoriales pequeñas, españolas, que lo hacen bien. Y segundo, por esa gente que no se atreve o no todavía cosa ver terror, otro tipo de lectura. La tanda anterior que me tocó escoger, eh, eh, bien fui terror, ya sé, una del podcast vamos escogiendo un poco lo que nos gusta. Pero mi intención no es tanto buscar un terror profundo como puede ser un terror de los que me gustan a mí, más oscuro, así. Trato de traer libros que sean más amables en ese sentido. Que pues, descubrir que hay muchos terrores dentro del. Quien cuidará de ti, yo creo que es un ejemplo perfecto para esto. Eso por un lado. Y por otro, adelanto un poco las cosas que voy a leer este mes. Quiero leer este mes. A ver, este así, porque ya dándolo. Y por aquí. El primero es esta, Las rimas de silicio, de Juan Antonio Oliva Hostos. Sabéis que apuesto por los relatos. Esta es una antología de relatos muy interesante sobre ciencia ficción, sobre lo que supone la androides, lo que supondría cyborgs, tipo de seres, mundo, y que pues tiene esa parte también de casi de social, de entender la ciencia ficción también como maneras de hablar sobre temas concretos. Entonces, es muy recomendable y dentro de 2 semanas, ¿qué hacemos? El 8 de junio, a Juan Antonio aquí en el canal para hablar sobre eso. Haremos lo que suelo hacer yo normalmente cuando son antologías de relatos. Es algo que me gusta mucho hacer, que es que, claro, como no se puede, sí soltar algunas pinceladas del relato, pero no se puede promocionar mucho porque al final, relatos cortos, empiezas al final el relato y la sorpresa que puede dar.
pero sí hablar un poco del relato y también hablar sobre qué hay detrás del relato, qué quería contar Antonio, qué, qué plasma, cómo fue el proceso de creación de ese relato, como un poco conocer un poco también la entrehistoria dentro de los relatos. Así que, Lágrimas de Silicio, este mes que viene, haré también luego al final, pero sobre todo dentro de 15 días tendré. Unido a eso, también estoy terminando este, que es Planetas Invisibles, el New, estoy releyendo de momento, pero porque quiero jugar un poco con estos dos, de ver las visiones de la ciencia ficción y todo eso, entonces estoy releyendo este. Ya sabéis que me gusta la brujería, el ensayo y ese tipo de cosas. Y entonces, aquí este mes caerá Vienen de Noche, de Julia Carreras, por Lucierna, y es eso, un estudio sobre las brujas y la otredad. Y además escribir ahora un relato, o sea, una historia, novela sobre brujas, pues me sirve también como trabajo para futuros proyectos que las brujas van a seguir existiendo. Y luego hay dos que también no sé si leeré este mes o el que viene, veremos. Uno es Máquina de Acción Perfecta, de Francisco J. Pérez Mentes. J es un autor muy especial. El mes pasado hablé con ello de la novela que ha escrito con Mories, pero es un autor también muy especial, muy diferente, y tengo ganas de leerlo aquí porque es me gusta mucho descubrir, por mucho que a veces cuesta y a veces te puedes colocar o lo que sea, me gusta conocer a gente que apuesta cosas arriesgadas, porque no todo es blanco-negro en la literatura, no todo es seguir los caminos más fáciles, no todo es los caminos más trillados, lo que van buscando su propia voz y su manera de narrar y qué quieren narrar, y J es uno de ellos. Entonces, quiero leerlo, me encantaría traerlo por aquí, pero posible. Pero sí quiero leerlo principalmente porque, ya os digo, me gusta apostar por gente arriesgada que plantea cosas diferentes. Tiene su propia voz, que te puede gustar más o menos, habrá gente que le guste, que no, gente que le entienda más, que lo entienda menos, lo que sea, pero por lo menos merecen que lo leamos, merecen que apostemos por ellos lo mismo que ellos apuestan. Y, y luego otra editorial que me encanta y que tengo pendiente de leer, de libro, es Escamas de Luz, de Eduardo Vela. Entonces ya veis que voy sobradito de lecturas. ¿Cuántas por aquí? Más luego, puesto la lectura junta, era de ti. Así que se vienen lecturas, se vienen bastante. Espero bajar un poco el ritmo de clases y gracias a eso leer un poquitito más. También es verdad que se acaban las clases, también quiere decir que, que empiezan las vacaciones de los niños. Supone lo que supone, pero pues eso. Pues eso es lo que quería traer hoy. ¿Vale? Hoy, bien. Creo que me va a dar tiempo a todavía a todos. Así que genial. Pues lo dicho. eh, tres libros que he traído que merecen mucha pena. Y, y sobre todo eso, editoriales que apuestan por historias diferentes, editoriales que eso están trabajando muy bien, a mucho menos que un libro de tapadura como es Hermana Roja, o Numac, las editoriales, las ediciones que se le ocurra, que se ocurran muchísimo. O quizás una Albéniz como autopublicada, ya sabéis que aquí me gusta mucho apoyar los autopublicados. Entonces, todo eso siempre habéis encontrado. ¿Vale? Pues nada. Lo único, para terminar, que estoy dándole vueltas, todavía no sé, y ya os diré, redes y todo eso, estoy dándole vueltas ahora que es verano y que la gente pues sale más y que igual a las 8 de la tarde todavía es un poco pronto.
latinos y la calle todavía muy pronto, pues igual retrasaré un poquito el horario de, por ejemplo, si sé que con la entrevista a Juan Antonio, la presentación de las rimas del servicio, sí será a las 9 de la noche, por razón pues tuya y todo eso, ya me parece muy bien. Y no sé si haré en verano, también por logística nuestra propia familiar, igual en vez de a las 8 a las 9 los programas de cara al verano. Pero bueno, tengo que dar vueltas todavía y lo dicho, muchas gracias los que habéis estado por aquí, los que veis en diferido, los que veis luego en YouTube, que podéis verlo por todos los canales que esto. Ahora esto se queda en diferido durante un tiempo, Twitch, y luego de cara a YouTube ya no se perderá y ahí estoy las lecturas, entrevistas, presentaciones y programas especiales. Ahí, ahí eso sí, antes de que se me olvide. La semana que viene todavía tengo que estoy peinando el programa, vamos a decir, pero seguramente vuelve la mitología. Y me despedirnos con una buena historia mitológica. Así que la semana que viene vuelve la mitología. Y ese huequito que yo creo que para verano, esas imágenes sobre hogueras, aunque de campamento, historias de campamento, de vales y todo eso, pues igual nos montamos nuestro propio campamento de seres mitológicos, montamos esto. Muchas gracias, los que han dado, gracias lo que luego en diferido. Viene, y hasta.